Muy buenas, estimados hermanos, hermanas, donde quiera que estén. Bienvenidos a esta nueva edición de Iglesia en Casa. La oportunidad de reunirnos para estudiar de la palabra del Señor, para regocijarnos en la alabanza y tomar un descanso, un break de las actividades cotidianas. Siempre es mi deseo de que a este tiempo el Señor les esté bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes, a su familia, que haya la provisión de todas las formas que como seres humanos necesitamos y que sabemos de que el Señor nos puede proveer siempre. Así de que bienvenidos todos, los que están viéndonos en este instante, los que nos están viendo después, bendiciones para ustedes siempre. Y es nuestro deseo sincero de que estos reflexiones, este tiempo de meditar en la palabra del Señor, traiga enseñanzas nuevas, traiga tesoros nuevos, de posiblemente cosas viejas, pero que pueden ser de actualidad en cada instante que nos acercamos a la palabra del Señor. Así de que estemos listos, nuestros oídos, nuestros ojos alerta para oír palabra del Señor siempre. Así de que pidamos la dirección del Señor para que nos ilumine en este tiempo y nos guíe en el estudio de su palabra. Pero también sea esta la oportunidad para tener presente la intercesión por necesidades de algunos de ustedes, dar gracias también por bendiciones. Así de que lo invito para que en estos momentos allí en su casa, donde quiera que esté, porque posiblemente algunos pueden estar viendo este video no necesariamente en casa, es lo ideal, pero puede que las circunstancias lo hagan que tenga que mirarlo en otro tiempo, pero que de pronto pueda tomar un tiempo de quietud para orar al Señor, dar gracias por las bendiciones que el Señor ha provisto para usted, pero también por aquellas cosas por las cuales necesita. Entonces recordamos a los enfermos, recordamos a aquellos que tienen alguna necesidad especial, recordamos a los que no tienen trabajo, que el Señor haga la provisión. Así de que les invito para que oremos. Señor de la gloria, estamos en tu presencia nuevamente, Señor, en esta noche, para darte gracias por tus bondades, tu cuidado, por la provisión cotidiana que has hecho, Señor, para nosotros, la provisión de vida, de poder respirar el aire, Señor, de poder disfrutar las cosas bellas, Señor, que tú has hecho en este mundo, también porque has provisto para las necesidades primarias y, Señor, es este tiempo para rogarte de que si alguno de entre nosotros está careciendo, Señor, de alguna forma de necesidades primarias, tú, Señor, estés supliendo con alimento, con techo, con abrigo, especialmente con salud, Señor. Te ruego tu protección y también especialmente que des salud mental a muchos, tranquilidad, porque toda esta situación, Señor, que se ha tornado tan larga, está produciendo un agotamiento, ha estado produciendo, Señor, estrés en las personas y inestabilidad emocional. Así de que nuestra oración en el día de hoy es también para dar estabilidad emocional, cuidado mental, Señor, de que tú seas con tu espíritu en cada corazón, dando ánimo, dando aliento, dando esperanza, especialmente, Señor, en estos tiempos difíciles. Ruego por todas las personas que nos conocen, a quienes conocemos, que tú hagas la provisión necesaria, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada vida, en cada familia, en cada situación. Rogamos en esta noche tu dirección y ofrecemos, Señor, a ti alabanzas y adoración para que tu nombre sea enaltecido y glorificado. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así de que en esta noche les invito para que tengamos algunos cantos, algunos coros, mayormente del libro de coros, y nos regocijemos en esa experiencia de adoración. Como siempre, la hermana Olga nos ayuda y allí está la letra de estos cantos para que nos acompañe también con ellos.
Vamos entonces a presentar estas alabanzas. Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor eres lo máximo y mi alma se goza cuando canto para ti. Amén. Sacrificio de alabanza a tu casa, oh Señor. Traemos sacrificio de alabanza a tu casa, oh Señor. Ofrecemos para ti sacrificio de adoración. Ofrecemos para ti sacrificio de amor. Traemos sacrificio de alabanza
a tu casa, oh Señor. Traemos sacrificio de alabanza a tu casa, oh Señor. Ofrecemos para ti sacrificio de adoración. Ofrecemos para ti sacrificio de amor. Amén. Has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No lloro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que otros descansen, amor que quiere seguir amando, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre
Vamos a cantar el coro El amor de Dios es maravilloso. El número es 37. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, profundo que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Amén. Bienvenidos hermanos para un estudio más de este libro de Oseas que hemos empezado con anterioridad y que hoy nos trae al capítulo 3 y también al 4. El capítulo 3 es corto, vamos a juntar el capítulo 3 y capítulo 4. En realidad la idea es continua, entonces nos vamos a ocupar del capítulo 3 y el capítulo 4 de Oseas en la noche de hoy y vamos a leer primeramente y después entonces vamos a traer algunos elementos de reflexión y de aplicación. ¿Okay? Entonces vamos a leer en Oseas capítulo 3 y continuamos en el capítulo 4. El capítulo 3 son solamente 5 versículos y después leemos todo el capítulo 4. Como siempre me gusta leer de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, que nos da siempre nuevas ideas, especialmente por esta traducción más moderna, el lenguaje más moderno y también con consulta de textos también que obviamente no disponía de ellos Cipriano de Valera ni Casiodoro de Reina cuando hicieron su traducción al español, pero como todos saben, la Nueva Versión Internacional fue una traducción hecha directamente por biblistas hispanos con dominio del hebreo y que utilizó nuevos documentos que se encontraron en proyectos arqueológicos que, como digo, no se conocían para el siglo XVI, cuando se escribió y se tradujo la Biblia al español. Entonces, los animo para que miremos, si tiene su Biblia en la Nueva Versión Internacional, sígame. Si no, sígame allí con su versión Reina Valera. De todos modos, me gusta hacer paralelos siempre y trato de comparar palabras y a veces ideas completas. Entonces, leamos de la Nueva Versión Internacional. Dice, capítulo 3, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala, como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y 1,5 cargas de cebada. Y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernantes, sin sacrificio, ni altares, ni éfod, ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey.
En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Capítulo 4 dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida, se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Mi pueblo consulta a sus ídolos de madera y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyen en abierto desafío a su Dios. En la cumbre de montes y colinas queman ofrendas y ofrecen sacrificios bajo la agradable sombra de robles, álamos y encimas. Por eso se prostituyen sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con las sacerdotisas del templo. Es así como acaban por hundirse un pueblo falto de entendimiento. Si tú, Israel, te prostituyes, que no resulte culpable Judá. No vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni juren por la vida del Señor. Israel es tan indómito como una novilla. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Efraín se ha aliado con las imágenes, pues que se quede con ellas. Cuando ya no tienen licor, se entregan de lleno a la prostitución y hasta sus gobernantes aman la deshonra. Por eso un torbellino los atravesará y quedarán avergonzados sus sacrificios. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a pedir la dirección del Señor en este estudio, que Él nos guíe de esa manera. Señor, tu palabra ha sido leída y Señor, te rogamos para que tu Espíritu nos ilumine en entendimiento, en comprensión y especialmente en deseo de hacer tu voluntad en referencia, en aplicación a lo que hemos leído, Señor, de tu mensaje. Prepara el corazón de cada uno de nosotros para oír tu voz. En el bendito nombre de Dios Jesucristo oramos en acción de gracias. Amén. Mis hermanos, el tema continúa y obviamente continúa esta comparación de Dios en relación al matrimonio, a la relación marital de Oseas con la relación entre el pueblo de Dios, Israel y Judá, obviamente, aunque se mencionan los dos, en general son pueblo de Dios. Como estos paralelos de relación entre el pueblo de Israel con Dios y la situación de Oseas continúan y nos hacen ver
una situación dramática como la habíamos planteado desde la lección anterior en el capítulo 2, que obviamente toma una situación bien extrema para las relaciones personales, para las relaciones maritales, en que obviamente el Señor, por ejemplo, aquí al empezar el capítulo 3, le está mandando a Oseas que busque a esta esposa infiel, que le ha sido infiel, adúltera, y ámala, dice como el Señor ama a los israelitas. Y yo creo que esta es obviamente la lección más importante. De que a pesar de las circunstancias y a pesar de la gravedad de la situación de relación de Oseas con Gomer, su esposa, el Señor pone en el corazón de Oseas ir y perdonarla, de tal manera de que le muestre al pueblo de Israel y le demuestre al mundo venidero y en los siglos venideros tan grande y comparativamente más grande es el amor que Dios tiene por su pueblo. Y yo creo que esta es la lección más importante que podemos encontrar allí, porque Oseas perdonó el pecado de Gomer contra él. Es un símbolo tremendo del perdón de Dios por un pueblo pecaminoso y de alguna manera también demostrar, yo creo que para el tiempo presente, que aún las relaciones que pueden haber sido cortadas de tajo por una situación como esta de infidelidad, si hay deseo de perdón y si hay amor, la situación puede restaurarse. Y obviamente en nuestras culturas a veces se piensa que esto es lo máximo que puede suceder en términos negativos en la relación de pareja, y en realidad lo es, porque hay muchas implicaciones de la infidelidad, sea de un lado o del otro, pero cuando se sobreponen a esa situación y hay realmente arrepentimiento genuino, la relación se puede restaurar, y es una importante lección. Porque el elemento esencial para la restauración es el amor, ¿sí? Y el amor está por encima de la pasión, el amor está por encima de las circunstancias, y Dios lo demuestra aquí y nos enseña a través de la experiencia tan fuerte de Oseas, de que hay esperanza aún en las situaciones más críticas. Y es importante pensar y reflexionar en eso, y es un desafío para esta generación en la cual la solidez del matrimonio a veces es quebrantada simplemente con el hecho de que, bueno, somos incompatibles de carácter y ya nos tenemos que separar. Y obviamente en esta sociedad secularizada, por ejemplo, antes un causal de divorcio y automático era infidelidad conyugal. En esta sociedad ahora no necesariamente es causal de divorcio, mucho menos que eso puede ser causal de divorcio. Entonces nos narra el texto bíblico de que en realidad Oseas hace como Dios le ha ordenado, va y compra a esta mujer. Tiene que meterse un poco en el contexto de las costumbres de la época, no solamente del pueblo de Israel, sino de los pueblos vecinos, para entender un poco esta situación, porque parece que el adulterio de su mujer tiene que ver con una práctica que existía en los países, en los territorios y reinos paganos, de que en el templo
habían mujeres que eran prostitutas del templo, y en esta situación distorsionada, porque así lo narran los libros, alguien iba a traer sacrificio o iba a presentar una promesa, entonces traía una ofrenda, podía tener relaciones con una de las prostitutas del templo, estoy hablando de los países paganos alrededor de Israel, y entonces estas mujeres eran propiedad del templo, y obviamente generaban entradas para el templo, y estaban allí acomodadas. Entonces, si eso sucedió con la esposa de Oseas, ella se había convertido por su práctica en propiedad del lugar en que ejercía la práctica, y él tenía que ir y pagar para sacarlo otra vvez de allí, ¿sí? Y pagó, dice, 15 monedas de plata, una carga y media de cebada. En algún dato veía yo que esa cantidad es equivalente como a la mitad del precio de lo que se pagaba en esa época por un esclavo. Entonces tomen nota de ese detalle. En el versículo 3 obviamente le dice lo que va a suceder. Ok, la estoy rescatando, te vas a venir a vivir conmigo, vas a estar conmigo sin prostituirte, no va a tener relaciones con nadie, ni yo te voy a tocar. Sí. Situación dramática extrema. Pero nos aclara en el versículo 4 y 5 cuál es la comparación que la situación de Oseas tiene con la relación del pueblo de Israel con Dios. Hay un detalle curioso, dice en el versículo 1, aunque se hayan vuelto a los dioses ajenos y se deleiten en las tortas pasas que les ofrecen. Este es otro detalle también de las costumbres y de las prácticas paganas de esa época. Parece de que se ofrecían tortas de pasas como parte de la adoración a Baal y a los dioses paganos, y el pueblo de Israel se había entregado a esa práctica, ¿sí? de adorar también los dioses paganos, se habían entregado también a la práctica de ir a estos templos de los paganos y obviamente hacer lo mismo que ellos hacían de lo que narramos acerca de la prostitución en ciertos templos paganos. Entonces estaban involucrados, y vale notar de que es un detalle curioso porque más adelante vemos en el capítulo 4 que Dios está llamándole la atención a los hombres, obviamente las mujeres y a los hombres, por esta situación de prostitución, pero dice de que no solamente las mujeres, pero no les va a decir nada a las mujeres, pero los hombres son culpables también. Y yo creo que esta es una buena muestra de la equidad de la culpa, equidad del pecado. No es más pecadora las mujeres ni más pecadores los hombres, porque delante de Dios ni hombre ni mujer, todos son iguales delante de Dios en términos de su relación con Dios, en términos del pecado o en términos de la respuesta que se le puede dar a Dios. Entonces estas tortas fueron artículos alimenticios utilizados en la adoración a Baal. Los israelitas habían recurrido a la idolatría y estaban disfrutando de la sensualidad de los ritos paganos. De ahí la comparación. Y la razón otra vez por la que, como les explicaba, Oseas tenía que comprar a su esposa. Ella se había sido vendida a la prostitución, al ejercicio de la prostitución en el templo, y él tenía que pagar el rescate. Versículo 4 y 5 entonces habla de como una predicción
de lo que va a ser la situación del pueblo de Israel. Entonces aquí se habla concretamente del pueblo de Israel. Va a haber un momento en que no iban a tener ni rey ni gobernante porque van a sufrir la invasión de los países y los reinos vecinos, y el rey que tuvieran no iba a ser tanto rey, iba a ser una figura decorativa. Iban a estar dice, no van a tener rey ni gobernantes, sin sacrificio ni altares, su culto iba a ser eliminado, y no iban a poder obviamente hacer sus prácticas religiosas, y esto lo sufrieron grandemente el pueblo de Israel, y cuando fueron desterrados a Babilonia, y allá en Babilonia decían que cómo podían cantar la canción del Señor en tierra extranjera. Pero como dice acá, esta predicción es lo que va a ocurrir al pueblo de Israel en el año 722, cuando Israel y Jerusalén es destruida, sí, con los asirios, y invadieron a Samaria, y Asiria también invade el otro territorio del norte de Israel, y como narran los libros históricos, fueron desterrados, fueron expatriados muchos de lo mejor del pueblo. Sí. Pero dice, pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios, a David su rey, y yo creo que esta es una connotación no necesariamente de David, porque David ya había muerto, pero al descendiente de David, y yo creo que esta es una referencia concreta a el descendiente de David, que era Jesús. Sí. Y esta es una predicción de lo que el pueblo iba a hacer. Acudirán con temor reverente al Señor y sus bondades. Si nos movemos a el capítulo 4, de aquí de una manera extrema, vemos algunas de las descripciones que Dios hace de la situación de la maldad que estaba permeando en el pueblo de Israel, y cómo Dios estaba contendiendo contra ellos. Y los describe como faltos de fidelidad, como faltos de amor, ¿sí? Porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. La descripción que hace del pueblo. Y cuando nos detenemos allí un momento a pensar, no es solamente la situación de ese momento. En las sociedades de todos los tiempos ha aparecido situaciones similares. En el tiempo presente es una característica de nuestra sociedad. La verdad es un elemento tan relativo. La falta de misericordia, donde prima más bien la violencia, y especialmente la ausencia del conocimiento de Dios, y lo que es más importante, el no querer saber de Dios. Sí, ni el conocimiento de Dios. Pero dice, abundan el perjurio, el mentir, el matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Este es el cuadro del pueblo en esa época. Y obviamente yo pienso de que no ha habido épocas mejores ni para el pueblo de Israel ni para ninguna nación en el mundo. Siempre ha habido de eso, unas veces más abundante que otros, y podemos decir que esta es una época en la que abundan estas situaciones negativas, la falta de conocimiento de Dios y como les decía, el no querer saber de Dios, la falta de verdad, la falta de misericordia, el matar, el hurtar, el adulterar,
Dice, por lo cual, versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. El descuido del hombre, la falta de misericordia, la ignorancia de Dios, va a llevar a una situación en la que la tierra misma va a vivir las consecuencias. Y todos los recursos van a ser afectados. Y otra vez, esto fue escrito hace casi 2500 años atrás, mucho más, y se está hablando aquí de cómo la conducta del hombre afecta a los recursos naturales, los animales, las plantas, las bestias del campo, los peces del mar. Es resultado de la falta de juicio, de la falta de cuidado del ser humano, de la falta de conocimiento, especialmente de la naturaleza de Dios, y en el conocimiento de la naturaleza de Dios, el conocimiento de su prójimo y de su vecino, donde los intereses personales y intereses corporativos están por encima del bienestar de la comunidad. Entonces, dice, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. En la nueva versión internacional dice que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote, es la traducción más moderna. Y la connotación allí tiene que ver con el hecho de cuando se ignora al sacerdote y al representante de Dios, es una falta contra Dios mismo, es una rebelión contra Dios mismo, porque se quiere ignorar acerca de Dios. Ahora, lo curioso acá es que más adelante el Señor también habla de que en realidad los sacerdotes tampoco están haciendo mucho para que el pueblo cambie de actitud. ¿Sí? Dice, caerá contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré, es decir, a la nación, al reino. Y el versículo 6, muy interesante para recordarlo siempre y subrayarlo allí, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y obviamente conocimiento es la capacidad de estudiar el mundo que nos rodea, las situaciones que nos rodea, la sociedad que nos rodea y en especial el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de la persona de Dios nos lleva a tener temor de Dios y ese es el camino de la sabiduría. ¿Sí? Conocimiento obviamente es las cosas que yo puedo aprender, las cosas que me enseñan o yo puedo estudiar y crea un cúmulo de mis conocimientos y en esos cúmulos de mis conocimientos, especialmente de la persona de Dios, tiene que producir en mí una reacción. Yo no puedo estudiar de Dios simplemente como un ejercicio académico, muchos lo hacen, pero aún así, cuando nos enfrascamos en el estudio de la palabra, en el estudio de la Biblia, y en ella vemos la imagen de Dios y cómo Dios habla allí al pueblo, no podemos ser indiferentes, no podemos ser neutrales, tenemos que reaccionar a eso.
Y cuando reaccionamos, obviamente hay dos posibilidades, decirle sí a Dios o decirle no. Pero ese decirle no a Dios, que viene de pleno conocimiento y plena conciencia, obviamente es una declaración culpable. Y ya no hay esperanza para esa persona, porque simplemente dijo, no quiero nada que ver con Dios. Pero cuando nos acercamos, es un hecho que no debemos olvidar nunca, nos acercamos a la palabra de Dios, ese conocimiento demanda una respuesta de nosotros. Siempre recuerdo en la universidad, cuando estaba en la universidad, una universidad pública y obviamente en esa época bastante influenciada por las ideas marxistas y por las ideas comunistas. La mayoría de los estudiantes estaban enfrascados en esto. Alguna vez invitaba yo a un compañero de esa época que por qué no nos sentábamos a estudiar de una manera, lo miráramos analíticamente, vamos a estudiar el Evangelio de Juan, a ver qué dice, cómo lo ve. Y el hombre decía, no, yo no lo voy a hacer. Y bueno, ¿por qué? Y la respuesta era porque no me quiero comprometer. No quiero tener compromiso y no quiero enfrascarme a tener que tomar una decisión. Así de que preveía que el hecho de estudiar el Evangelio, aunque fuera de una manera académica, iba a demandar la responsabilidad de una respuesta a Dios. Y mucha gente lo hace en plena conciencia. Yo creo que es una llamada de atención para nosotros cristianos que tenemos acceso a la palabra del Señor y que tan fácilmente la podemos estudiar y leer. Esa lectura nutre nuestro conocimiento. Esa lectura produce en nosotros no solamente conocimiento, pero produce sabiduría, que es ya una actitud en relación a Dios. Y en la medida de eso, hay esperanza para nosotros. Hay un llamamiento a crecer y a progresar. Por eso dice aquí, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. No quiere conocer, ¿sí? Porque no hay peor ignorante que el que no quiere salir de su ignorancia. Y como me gusta mencionarlo, el ignorar algo no es pecado, ¿sí? Si yo no sé algo, pues no es pecado. Pero el no querer aprender algo, ese ya implica culpa mía. ¿Sí? Es ignorancia culpable. En relación a la palabra es así. Hay muchas cosas que posiblemente tú no conoces. Pero en la medida como que se crece en el estudio y avanza en la disciplina del estudio de la palabra del Señor, tu conocimiento crece, tu ignorancia espiritual desaparece y tú vas a crecer como individuo. Y no vamos a ser destruidos, como le advierte Dios al pueblo de Israel. Este pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento. Y dice, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Y aunque aquí es más enfocado hacia los sacerdotes, yo creo que es en general hacia el pueblo, porque dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? No solamente hijos carnales, pero hijos espirituales también. Porque ¿cómo van a haber hijos espirituales a un sacerdote que ignora los mandatos de Dios? Y dice, mientras más aumentaban los sacerdotes, entre más número de sacerdotes había,
obviamente más pecado había. ¿Por qué? Porque en esa mezcla, combinación con el paganismo, entonces abundaba el pecado. Estaban haciendo y siguiendo las ideas paganas de los pueblos alrededor. Y ese era justamente el calificativo de prostitución espiritual que Dios estaba dando a su pueblo. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se rodean de perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Y podríamos decir de tal sacerdote, tal pueblo. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Y el versículo 10 habla de la frustración que empieza a producirse en aquellos que ignoran los caminos del Señor, que van tras la satisfacción personal, pero nunca la alcanzan, ¿sí? Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no se saciarán, porque han abandonado al Señor para entregarse a la prostitución y al vino, al mosto que hace perder la razón. Y nos hace pensar justamente cuando un individuo, cuando una persona se aparta del Señor y se entrega a los vicios, cualquiera que sea. Recuerden que un vicio es un hábito operativo malo. Entonces, llega el punto en que si se vuelve un hábito, se vuelve un vicio, la persona en esa circunstancia no razona. No se detiene a pensar, sino simplemente obedecer a su vicio, a su dependencia. Y podemos hablar de muchas dependencias aquí, ¿sí? No solamente dependencia química, al alcohol, al tabaco, a la marihuana, al sexo, a la pornografía. En todas esas circunstancias, cuando se empieza en la práctica consecutiva todo el tiempo de esto, no hay elemento de razón, se pierde la razón, ¿sí? En la versión Reina Valera dice, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar, en el 11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, o en otras palabras, hacen perder la razón. Y obviamente todo esto es idolatría, y este es el reflejo que Dios presenta aquí en la última parte del capítulo. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, idolatría, y curiosamente dice, y ese pedazo de palo le responde. Y es curioso porque me hace pensar en tantas personas que buscan de la hechicería o de los agoreros o adivinadores y todo esto. Y, sí, me dio la respuesta, me dijo lo que yo estaba sintiendo, habló a mi necesidad. Así como el palo les habla aquí a los que buscan los ídolos de madera, para pensarlo. Y en todo lugar ofrecen ofrendas y sacrificios a los dioses ajenos. Y en el versículo 14 que estaba mencionando hace rato, dice, pero no, dice, por eso se prostituyeron sus hijas y cometen adulterio sus nueras. Dice, pero no las castigaré por sus prostituciones y adulterios, porque sus propios maridos se juntan con prostitutas y celebran banquetes paganos con sacerdotisas del templo. Así es como acaba de hundirse un pueblo falto de conocimiento. Y tenemos que repetir las palabras de Pablo en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y no es necesariamente una afirmación de muerte espiritual, se empieza por la muerte espiritual. Pero cuando las personas se degeneran y en su actuar de pecado se entregan al vicio, el vicio los destruye,
el vicio los acaba y eventualmente viene la muerte física también. Entonces, mi pueblo perece por falta de ese conocimiento, el conocimiento de Dios. En los versículos finales, el Señor parece decir o dice al pueblo de Israel: si tú, Israel, te prostituyes, que no le pase lo mismo a Judá, con la esperanza de que el reino del sur no entrara en esa situación de infidelidad espiritual que estaba mostrando de una manera tan descarnada el reino del norte. Pero obviamente también vivieron así. No vayan a Gilgal, ni suban a Bet-Aven, ni juren por la vida del Señor. Iban a Belén o Betel, literalmente significa casa de Dios, pero aquí no la está llamando Betel, la está llamando Bet-Aven, que significa casa de iniquidad. Se ha convertido en lo que era la ciudad que la declaraban como casa de Dios, se ha vuelto casa de iniquidad. Y Israel está en indómito como una novilla. ¿Cómo podrá el Señor pastorearlos en campo abierto como a corderos? Algo que no podemos olvidar es que nuestra respuesta a Dios es un acto de la voluntad. Dios no nos mandó a hacer de nosotros robots, pero es un acto de la voluntad. Respondemos a Dios como un acto de la voluntad. Por eso nos dio el libre albedrío entre escoger el bien y escoger el mal. Y cuando conocemos, obviamente tenemos que responder sí o no. Y cuando respondemos que no, se espera de que sea con pleno conocimiento y plena conciencia de lo que está haciendo. Cuando se llega a esa situación, no hay esperanza, porque simplemente está rechazando la oportunidad de Dios. Israel, vuelve a decir, Efraín se ha aliado con las imágenes. Efraín es otro nombre que a veces se usa para Israel. Se ha aliado con las imágenes, pues que se quede con ellas. Y cuando ya no tengan licor, se entregarán de lleno a la prostitución. Es decir, al apartarse completamente de todo lo que signifique los caminos del Señor. Y la condenación es, dice, un torbellino los arrastrará y quedarán avergonzados por sus sacrificios. Consecuencias de sus acciones. Este es el final de aquellos que rechazan el llamado que Dios hace. Infidelidad espiritual es prostitución espiritual. Y entre más nos olvidemos de las cosas de Dios, entonces más y más se va entrando en esa práctica de infidelidad, de alejarnos de Dios. Y aunque hay la esperanza de que Dios nos va a llamar, así como Oseas perdonó a su esposa, y de que Dios va a perdonar también, eso no quita que aquellos que se han olvidado de Dios y se han apartado de sus caminos, les toque sufrir las consecuencias de ese apartarnos. Así de que esto es lo que les quería compartir en esta noche, el capítulo 3, capítulo 4 de Oseas. Los espero para dentro de la próxima semana para que estudiemos el capítulo 5 y a ver qué nos trae la experiencia de este hombre que Dios usó de una manera tan dramática, y podamos pensar de qué manera Dios nos puede usar a nosotros también. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de explorar tu palabra, de estudiar a través de ella, de reflexionar acerca de nosotros mismos y, Señor, poder pensar de qué manera te podemos agradar más y de qué manera podemos mantenernos firmes en ti. Guíanos, Señor, en tu palabra y en tu verdad.
que tu cuidado esté con cada hermano, con cada hermana donde quiera que estén y proveas para cada uno de ellos. Te lo agradecemos y oramos en acción de gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, les espero mis hermanos el domingo también a las 11, ya es el primer domingo de agosto, así de que los invito para que celebremos la Santa Cena. Ya vamos a entrar en el 8º mes del año y llevamos 5 largos meses de vivir diferente, de vivir en pandemia, de vivir con este elemento extraño que se metió en la humanidad y que nos ha hecho pensar en y reevaluar muchas de las cosas que dábamos por sentadas. Pero aquí estamos y seguimos en la esperanza que Dios nos da. Así de que les espero el domingo, ruego de que el Señor haga la provisión para cada uno de ustedes. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún motivo especial de oración, no duden en llamarse, en comunicarse conmigo, enviarme texto. Recuerde que necesitamos que esta comunicación sea de 2 vías y de esa manera mantener nuestros lazos. Que el Señor les bendiga.